En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la palabra de Dios. Leemos del segundo libro de Samuel, capítulo 15. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues sé lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 3. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces
Le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en este evangelio, Satanás, que también es llamado diablo, Belcebú, príncipe de las tinieblas, serpiente, bestia, espíritu inmundo, hoy ante Jesús le tiene que responder ante la pregunta: ¿cómo te llamas? Y él contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. El diablo tiene que ser enmascarado. Esté donde esté, el diablo siempre quiere pasar desapercibido. Pero Jesús nos ha dicho que la lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas del diablo. Es el diablo el incitador de las guerras. Es el diablo el incitador del odio. Es el diablo el autor de los abortos, del suicidio, del asesinato. Es el diablo el autor de la venganza y de todas las maldades y atrocidades que podamos asistir. El autor es Satanás. Y por eso debe de ser reprendido, esté donde esté enquistado. El diablo sabe que Jesús es el vencedor y que Él lo aplasta, que Él lo ha destruido en la cruz del Calvario. El diablo sabe que le ha llevado las presas que ya tenía en su hocico al reino de la luz admirable. Y por eso es en el nombre del Señor que debemos de reprender con coraje, con la autoridad que Él nos da, a este espíritu inmundo que pretende y sigue haciéndole daño al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y que pretende ser más grande que Dios, porque el diablo se caracteriza por ser soberbio. Pero esa soberbia ha sido aniquilada con la humildad de aquel cordero que abrazó la cruz
y subió al matadero como manso cordero llevado al matadero, y que no hizo resistencia alguna, porque libre y voluntariamente Él aceptó cargar con nuestros pecados y destruirlos en la cruz del Calvario. Este demonio conoce a Jesús y sabe que Él le destruye, sabe que Él lo ha vencido, y por eso le suplica que al menos lo deje meterse en aquella piara de cerdos. Jesús se lo permite, pero ni estos cerdos podrán soportar la putrefacción que hay dentro de ellos, teniendo al diablo dentro, y por eso te tiran cantilado abajo, donde se ahogarán. Nadie tiene que tenerle miedo al diablo. Si estás con Cristo, es el diablo el que te va a tener miedo a ti, porque estás con el que vence, con el poderoso, con Jesucristo. El Señor nos ha dicho: velen y oren para que no caigan en tentación. Es la oración la que nos hace fuertes, es la oración la que nos hace agarrarnos de Jesucristo, y en Jesucristo nada ni nadie te podrá hacer daño. Aunque camine por cañadas oscuras, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia, y les acompañe siempre. Amén. Que pasen una feliz noche, que tengan un sueño reparador. Hasta mañana en un feliz y muy bendecido día.